Hola amores, bueno, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Anima Mundi. Precisamente descubrí esta casa de perfumería gracias a un compañero que estando en uno de sus directos me lo recomendó y dije, hay que ir a descubrirlo. Bueno, pues estamos ante Anima Mundi. Aquí tenemos uno de sus perfumes Eau de Parfum en 75 mililitros. Os voy a enseñar cómo es su presentación y después lo descubriremos por dentro porque vamos a ver tanto una presentación preciosa y esa inspiración que tiene esta casa de perfumería. Bueno, pues lo primero nos llega en lo que es una caja cofre, como estáis viendo, que en la que una vez que lo hemos desempaquetado, tiramos hacia arriba y descubrimos el interior. Aquí dentro viene una bolsita por si queremos llevarnos lo que es el perfume en el bolso o en cualquier cosa que no sea la caja, porque la caja es muy grande. Entonces, si lo quieres tener fuera, lo pones en su bolsita que viene dentro. Y luego aquí tenemos lo que es un pequeño panfleto donde nos hablan de los distintos perfumes de su colección, que después, como os digo, los comentaremos. Aquí nos hablan de la inspiración de este perfume, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vamos al frasco del perfume, que a mí me encantó nada más verlo cuando nos lo enseñaba nuestro compañero de Mr. Nietzsche Parfums, por cierto. Bueno, aquí está. Es una belleza. Primero, bueno, por supuesto el tapón es dorado con una pequeña gemita aquí, pero el trabajo en cristal es una botella personalizada en la que el color es espectacular porque tienes un degradado de negro a rojo que es completamente precioso. Muy buen trabajo. Es un cristal que pesa, un vidrio pesado. Y en el centro vemos que tenemos este emblema de Anima Mundi con se ve que hay como el sol en medio con las letras aquí. Y en una de las partes viene aquí una pequeña plaquita donde viene el nombre del perfume. Presentación muy buena, de lujo. Podemos decir que es un perfume muy bien personalizado con esta presencia que le ha querido implantar la marca, sus creadores a este perfume, por lo cual muy bonito. ¿Qué perfume tenemos? Os había dicho que tenemos el perfume que viene en concentración perfume, os había dicho de parfum, concentración perfume de Triskel. Ahí está. Bien, vamos a leer las notas y comenzamos. Este perfume es de la familia ámbar amaderada. Contiene notas de salida de abrótalo, moras y trigo, notas de corazón, cilantro, cedro y bergamota y notas de fondo abeto de Navidad, cedro, almizcle y musgo de roble. Bien, estamos ante un perfume con una intensidad que empieza siendo alta, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha intensidad, ¿de acuerdo? Pero luego se va quedando más en una intensidad media, que es lo que sobre todo la mantiene a lo largo del tiempo. Este perfume viene a durarnos alrededor de las 8 horas y hay que decir que tiene mucha personalidad. Veréis, cuando nos adentramos en el mundo de Anima Mundi, que la podemos descubrir por medio de su página web, vamos a ver que sus creaciones son sobre todo inspiraciones, experiencias olfativas de distintos o antiguos momentos del mundo. Se inspiran en la antigüedad, pero en una antigüedad que está cargada de sensaciones, de creencias, impregnada de otro mundo, diríamos, ese alma que habita en otras épocas y en otras culturas, como por ejemplo la egipcia y por ejemplo la que encontramos en este perfume de Triskel, es precisamente ese alma de los bosques celtas. Aquí nos podemos encontrar de todo y, como os digo, tiene mucho de experiencia olfativa. En principio nos vamos a encontrar con una salida que viene súper verde aromática gracias a estos árboles resinosos y muy aromáticos. Por supuesto, la presencia de lo que es
el abrótalo junto, que es una parte verde del perfume, junto con el abeto de Navidad, va a ser muy importante porque es parte de ese árbol impregnado de esas notas muy impactantes que nos desprende ya desde el principio. Tengo que decir que cuando te lo pones en inicio, porque no solo lo he probado yo, sino otras personas, cuando te lo pones da una sensación muy mentolada. Ese abeto te da una sensación mentolada. Bueno, vuelvo a repetir, es una madera impregnada de esa parte tan aromática como tienen las coníferas, ¿de acuerdo? Es ese el primer olor que te llega al olfato. No olvidemos que nos quiere recrear esa sensación de un bosque celta. Imaginaros un bosque cerrado, tupido, lleno de vegetación, lleno de vida. La humedad de los bosques del norte de Europa que es húmeda y fría, ¿no? Entonces te llegas y te encuentras con toda esa vida, una sensación de maderas aromáticas, coníferas que nos va a llegar en primera instancia al olfato. Entre medias de esos toquecitos verdes, sí es verdad, sobre todo más en la piel que en el papel, en la piel se vive más, podemos notar cómo entre medias de estos aromas nos vamos a encontrar esos frutos rojos. ¿Os acordáis del perfume Aura de Mugler que nos daba primero una sensación verde muy particular y cuando avanzabas en el perfume llegabas a sentir esos frutos que tenía entre medias? Pues aquí juega de modo parecido. Nos encontramos esa parte aromática de conífera verde y poco a poco nos vamos encontrando cómo entre medias resaltan estos frutos rojos que van mezclados además desde luego con muchas sensaciones. No olvidemos, tenemos trigo. ¿A qué huele el trigo? Hay poquitos perfumes que lo utilicen, pero aquí lo que nos va a querer recrear es esa sensación como de mucha vegetación entre medias, de los cuales te pierdes en el bosque y poquito a poco vas encontrando esos frutos que dan la vida. Es un perfume amaderado, es un perfume aromático, es un perfume lleno de unas sensaciones que son tremendas y particulares, desde luego que sí. Bueno, en este sentido, desde luego, nos vamos a encontrar un perfume que es muy unisex. Lo cierto es que cuando yo me lo he puesto, mi pareja dice que sí, que se le nota femenino, indudable. Pues bien, sobre todo porque esa parte de las frutas, cuando avanzamos en el perfume, se pegan muy bien y una mujer lo puede llevar fabulosamente bien. Pero todas estas maderas hacen que sin duda cuando un hombre lo pruebe también se va a sentir muy cómodo con ello. Por lo cual estamos ante un perfume que juega muy mucho con una dualidad total, es muy unisex. Es un perfume, yo diría, para otoño-invierno. Este abrigo que te crea con lo que son estas notas amaderadas aromáticas es muy amaderado, tiene una sensación muy de otoño-invierno. Edades, os voy a contar. Podría decir que cualquiera. Es particular, este es para gustos olfativos, para alguien que busque mucho este tipo de aroma. Hay que tener en cuenta que a todo el mundo esta sensación de conífera no le va a gustar a todo el mundo, eso lo sabemos, por lo cual tenedlo en mente. Edades. ¿Qué me pasó a mí con este perfume? Resulta que estando probándolo, testeándolo yo y tal, pues lo puse en mi tocador, sin la caja. Dejé el perfume sin la caja en el tocador. Y ahora que lo dejo ahí, digo, me lo tengo que llevar. A la que lo veo y digo, chicas, ¿habéis usado este perfume? Porque más de un día las había olido a mis hijas antes de salir y digo, este no es el perfume dulce que yo lo había dejado en el tocador. Cuando me dijeron que habían pasado varios días utilizando este perfume. Y es verdad porque cuando fui a verlo, el perfume, mirad por dónde va. Mis hijas adolescentes lo han estado utilizando y mira por dónde va. Por lo que te puedo decir que me han gastado el perfume. Es a veces lo chocante, ¿no? Que yo me doy cuenta de que es un perfume que tiene ciertas particularidades importantes a la hora de poder recomendarlo, ¿vale? Pero cuando lo pruebas te das cuenta de que es un perfume que es muy agradable.
Tanto es así que las chicas, después de probarlo el primer día, aunque tenían otros perfumes más juveniles, más dulces, más frutales ahí, sin embargo, siguieron utilizándolo hasta que me di cuenta y se lo quité. Por lo cual vamos a entablar en que este perfume es un perfume para gustos olfativos. Quien le gusta lo utiliza y quien no, pues nada, lo dejo así porque a mis hijas les gusta. Así que ahí lo tienes. Es muy interesante y creo que en lo que es esa recreación perfumada de un perfume que nos traslada al mundo de los bosques celtas, creo que como experiencia olfativa es muy bueno porque efectivamente te lo pones y es cerrar los ojos y sentirte en medio o entre un bosque, ¿vale? Un bosque. Aquí atrás nos ponen algunos de los otros perfumes de esta colección. Anah Sunamun, que desde luego tiene que ser un perfume muy egipcio. Dusara suena a también muy oriental. Isbara, Pompey, de Pompeya. ¡Wow! Ese tengo que probarlo, tengo que probarlo. Mirad, y luego está también Tikal. A mí, de los que más me llaman la atención es Anah Sunamun y Tikal. Deciros que para encontrar sus perfumes es a través de una tienda de perfumería nicho, creo que es italiana, y os voy a dejar el enlace abajo, ya que no se puede comprar directamente por lo que es la marca Tiscal, que ellos tienen su Instagram, pero trabajan por medio de lo que es una tienda de perfumería nicho. Como siempre, os dejaré enlaces por ahí abajo para seguir descubriéndolos y por supuesto seguimos descubriendo juntos. Espero que os haya gustado y a este perfume desde luego le tengo que buscar una diosa celta para hacerle un vídeo. Amores, seguimos descubriendo. Aquí hoy un perfume cargado de personalidad. Muchos besos a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.